El webinar del día de hoy se llama Claves del nuevo sistema penal. Y bueno, para exponer el tema, ya se encuentra con nosotros Ramiro Vallejo Gutiérrez, él es maestro en Derecho Penal, es egresado de la UNAM como licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Derecho Penal, egresado del INACIPE, y tiene la especialidad en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio, egresado del INACIPE. Cuenta con una experiencia con más de 20 años como abogado postulante, agente del Ministerio Público del Fuero Común por 13 años y 6 años como docente de posgrado Unitec en Campus Sur. Y bueno, ¿por qué les interesa este webinar o de qué vamos a hablar en esta sesión? Se hablará del alegato de apertura, de clausura y de audiencia en juicio oral. ¿Y por qué te interesa? Si eres abogado, debido a que el sistema penal mexicano, por disposición de la institución, entrará en vigor al nivel república en el 2006. ¿Y cuál es el mensaje de este webinar? Bueno, aquí aprenderás a elaborar y exponer alegatos de apertura que van de la mano con la teoría del caso, a elaborar y exponer datos de clausura, así como identificar plenamente a la parte intermedia del juicio oral. Y para esto ya ha preparado el tema el maestro Ricardo, y bueno, adelante. Bien, empezaremos con el tema de hoy, que es el alegato de apertura. La parte más importante en el juicio oral es el alegato de apertura. El alegato de apertura va a estar constituido principalmente de 3 elementos esenciales. El primero de ellos es el elemento fáctico, que está constituido por la historia del delito o los hechos específicos del mismo. El segundo es el elemento jurídico, el cual va a descansar esa historia del delito en el código sustantivo dependiendo de la entidad federativa donde nos encontremos. Es decir, se va a adecuar específicamente el delito en concreto con el código sustantivo, es decir, el grado de participación, la punibilidad y finalmente la sanción correspondiente. Y finalmente va a estar constituido por el elemento probatorio, es decir, en qué va a descansar esos hechos o ese elemento fáctico, elemento jurídico, con todas aquellas pruebas que se van a ofertar en la etapa de juicio. De aquí deviene precisamente la teoría del caso. En sí, la teoría del caso está constituida por aquella estrategia que van a establecer el fiscal, también conocido como Ministerio Público, o la defensa. Es por ello que el alegato de apertura siempre debe de estar constituido principalmente por esos 3 elementos que se han mencionado. Repito, el elemento fáctico, que es la teoría o la historia del delito, el elemento jurídico, que va a descansar en el Código Penal de la entidad federativa donde se encuentren, y el elemento probatorio. Es de explorado derecho que los alegatos de apertura van a estar constituidos de 2 vertientes: los alegatos de apertura activos y los alegatos de apertura pasivos. ¿Cuáles son los alegatos de apertura activos? Son aquellos que evidentemente siempre va a exponer el fiscal o Ministerio Público. Es decir, él tiene la obligación por constitución de ofertar y de abrir la historia del delito, los cuales va a descansar, como lo comentamos anteriormente, en el código sustantivo, es decir, el grado de participación, la tipificación del delito y la sanción que él va a solicitar al juez de juicio o juez oral. Y finalmente, todos aquellos medios de pruebas con los cuales pretende acreditar su teoría del caso. Es su obligación exponer estos 3 elementos el fiscal. De ahí el nombre de alegatos de apertura activos. Posteriormente, la defensa podrá exponer en ese tenor alegatos de apertura activos o bien pasivos. Se dice que también son activos en la misma línea o tenor que los va a exponer el Ministerio Público. Es decir, va a ofertar también los elementos fácticos, los elementos jurídicos y los elementos probatorios. A contrario sensu, los alegatos de apertura pasivo son aquellos que efectivamente la defensa no tiene la obligación de exponer los elementos jurídicos ni los elementos probatorios. Se dice que los alegatos de apertura pasivos son los de mayor estrategia, los de mayor peso y los más importantes
para un abogado defensor. En este tenor, él tratará de atacar exclusivamente alguna deficiencia en el cuerpo del delito o en su caso, la probable responsabilidad del imputado. En ese tenor, no está obligado, se repite, la defensa a exponer esos dos elementos consistentes de los alegatos de apertura. Repito, los elementos jurídicos ni los elementos probatorios. Es decir, no va a ofertar todas sus cartas en los alegatos de apertura, porque precisamente van tendientes a destruir uno de los elementos del delito o del cuerpo del delito, donde él ya denotó la deficiencia en la integración de la carpeta de investigación o en la deficiencia en los elementos jurídicos expuestos por el fiscal. Es por ello que se denominan alegatos de apertura pasivos. ¿Para qué sirven los alegatos de apertura? Precisamente sirven para exponer el interés al tribunal que va a constituir el juicio oral. También para darle interés a las personas que se encuentran dentro de la sala de juicio. Sirven también, evidentemente, para exponer la narración sucinta de los hechos acaecidos referentes al delito. Sirven para exponer también todos aquellos elementos jurídicos que constan o que van a constituir esa historia del delito. Y sirven también, evidentemente, para soportar todas aquellas pruebas que van a ofertar las partes en etapa de juicio y finalmente tratar de establecer la acusación por parte del fiscal o la no acusación por parte de la defensa. ¿Cómo se van a estructurar? Se van a estructurar estos precisamente de los elementos que ya se mencionaron, se van a introducir un tema en específico una vez que se han expuesto en forma general la historia del delito. Principalmente se puede exponer un subtema, es decir, la forma de participación del imputado, el lugar de los hechos, la coautoría si es que existe, etcétera. Se va a hacer énfasis en aquello que se pretende probar, ya sea por parte del fiscal o bien de la defensa. Se van a establecer las partes intervinientes en ese delito: víctima, ofendido, imputado, si hubiese testigos y pruebas periciales pertinentes, la escena del crimen o bien la escena del hallazgo, que también se conoce. Como sabemos, puede ser el lugar de los hechos o bien el lugar del hallazgo. Y finalmente, todos los objetos relacionados con esa historia del delito. En ese tenor se van a establecer los alegatos de apertura. De la mano van las circunstancias de modo, tiempo, lugar y circunstancias del delito. El clima que se encontraba en el lugar de los hechos es importante, la visualización de los mismos, la intensidad de luz, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones deberá de exponerlas sucintamente el fiscal, que es la persona que acusa. No así como lo ha expuesto la defensa, porque bien puede establecer una estrategia como alegatos de apertura pasivos. En el mismo tenor, el alegato de apertura siempre va a iniciar el Ministerio Público, siempre, porque así lo establece la Constitución, a ser el representante social que va a acusar a todo imputado o gobernado que ha cometido un delito. Y posteriormente seguirá la defensa, que va a refutar esa teoría del caso o los alegatos de apertura. En el mismo, como se ha establecido esas partes, no se deben de hacer promesas que no se deban cumplir. Es decir, no se deben exponer pruebas que no se tengan dentro del juicio oral, o pruebas que evidentemente pueden ser impertinentes o insidiosas para no acreditar la teoría del caso. Es por ello que no se debe de establecer cuestiones que no se puedan cumplir. Tampoco en los alegatos de apertura se deben de establecer conclusiones ni opiniones personales, porque evidentemente no es la parte del juicio en específico. En ese tenor se deben de exponer los alegatos de apertura. Se debe manejar brevemente la historia, no aburrir al tribunal, no aburrir a las personas que se encuentren en la sala de juicio y establecer una voz fuerte, impostar lo más que se pueda para abarcar toda la sala del juicio y no aburrir, reitero, o dormir a las personas que se encuentran en esa sala. Asimismo, tampoco se podrá leer los alegatos de apertura.
Es distinto que las partes intervinientes, que es el fiscal o la defensa, pueden apoyarse de anotaciones sintéticas de las mismas. No así hacer una lectura de las mismas, porque esto dará pie a que se duerma el tribunal o lo aburra. En ese contexto son los alegatos de apertura y que tienen como fin, reitero, exponer la teoría del caso al tribunal constituido de esos tres elementos: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Bien, continuemos con los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura no serán repetitivos con los alegatos de apertura como se ha expuesto anteriormente. Los alegatos de clausura van exclusivamente encaminados a hacer énfasis en todas aquellas pruebas que tuvieron como fin acreditar la teoría del caso de las partes. El tribunal dará pie a escuchar al fiscal o en su caso a la defensa sobre todas aquellas pruebas que evidentemente, reitero, acreditaron su teoría del caso. Por parte del fiscal, este podrá hacer nuevamente una síntesis muy minuciosa de los hechos que evidentemente probó con las pruebas que ofertó en etapa de juicio. Hará énfasis en aquellas testimoniales, énfasis en aquellas pruebas periciales por las cuales evidentemente acreditó su teoría del caso. Aquí sí se puede establecer conclusiones y en ocasiones opiniones personales, pero porque ya descansó en una prueba que evidentemente expuso en etapa de juicio. En tanto que la defensa podrá establecer sus alegatos de clausura exclusivamente sobre aquellas pruebas que destruyó jurídicamente hablando sobre la teoría del caso del fiscal. Es decir, hará énfasis en aquellas pruebas que evidentemente tuvieron como fin destruir alguno de los elementos del tipo por el cual fue acusado su representado. O bien destruyó algún testimonio, o bien destruyó alguna prueba pericial en base al interrogatorio o contrainterrogatorio realizado en etapa de juicio. Esa situación se expondrá en el siguiente tema, en el sentido de que en el nuevo sistema penal acusatorio se puede destruir el contenido de la declaración de un testigo, así como también la credibilidad del mismo. Es por ello que en el alegato de clausura las partes tienen que hacer énfasis y conclusiones sobre aquellas pruebas que evidentemente demostraron su teoría del caso. Es por ello que puede incluso apoyarse en material visible para las partes, así como también en cuestiones primordiales de esas pruebas que se han expuesto. Se hará énfasis por parte de la defensa que posiblemente no se acreditó el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, o bien sembró la duda razonable al tribunal para buscar que la absolución del imputado. Al contrario sensu, el Ministerio Público hará énfasis en aquellas pruebas que evidentemente demostraron la existencia del cuerpo del delito y más aún la probable responsabilidad del imputado. ¿Para qué? Para que el juez evidentemente refiera su sentencia y condene al imputado. En ese tenor son los alegatos de clausura que deberán ser expuestos por las partes. Bien, vamos a tocar ahora el tema de juicio oral. El juicio oral, como síntesis o como antítesis, perdón, podremos exponer que en el sistema inquisitivo o en el sistema mixto también conocido, la espina dorsal de nuestro sistema inquisitivo va encaminado a buscar una sentencia condenatoria del probable responsable, conocido también como procesado, en tanto que la espina dorsal del sistema penal acusatorio no es buscar la condena del imputado, que es el nombre que recibe en el sistema penal acusatorio. La espina dorsal en el sistema penal acusatorio es precisamente la justicia restaurativa, buscar acuerdos reparatorios entre las partes y evitar lo mayormente posible que llegue algo a juicio oral. Esa es la espina dorsal del sistema penal acusatorio. Repito, no es buscar una condena como en el sistema inquisitivo, sino buscar la justicia restaurativa en el sistema penal acusatorio. De ahí
devienen precisamente las salidas alternas de solucionar los conflictos, los cuales pueden ofertarse a nivel de investigación que se lleva a cabo ante el fiscal o ministerio público y que pueden ofertarse hasta antes de la apertura a juicio oral. Acuerdos reparatorios que van de la mano con la suspensión condicional de procedimiento a prueba, o bien con el procedimiento abreviado ofertado por el fiscal o ministerio público, en el cual se busca una condena menor al hoy imputado, pero a fin de evitar llegar a juicio oral. Esa es la espina medular del sistema penal acusatorio. ¿Cuáles son las características del sistema penal acusatorio? Son las siguientes. Encontramos los principios instituidos en el artículo 20 de nuestra Constitución, así como en el artículo 1, 2 y 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dichos principios son el de inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad. La doctrina también señala diversos principios, pero que van implícitos en estos principios que están plasmados en la Constitución. Tenemos el principio de igualdad de armas, que deviene precisamente del principio de contradicción. Es decir, que las partes, tanto Ministerio Público o Fiscal como la defensa, en igualdad de condiciones podrán ofertar todos aquellos datos de prueba, medios de prueba y prueba en sí para acreditar su teoría del caso. En ese tenor tendrá que siempre respetarse estos principios, así como el principio implícito que va en todos ellos de presunción de inocencia, para establecer una equidad procesal a las partes. En el sistema penal acusatorio también va a estar constituido por un tribunal, el cual podrá ser colegiado o unitario. Se dice que es colegiado precisamente porque va a estar conformado, dependiendo de la entidad federativa donde nos encontremos, por 3 jueces o incluso hasta 5 jueces. Únicamente va a ser colegiado cuando se trate de delitos graves. De acuerdo al Código Procesal que establece esa situación o esa limitante, podrá establecerse ese tribunal colegiado. Se dice que un delito es grave cuando la pena privativa de libertad es mayor a 5 años o que por disposición expresa de su código adjetivo de la entidad federativa donde se encuentre, así lo establezca. Y se establecerá que será un tribunal unitario cuando evidentemente únicamente un juez esté presente precisamente durante esa etapa de juicio oral y conocerá exclusivamente de aquellos delitos que no sean graves o sean por querella o tengan pena alternativa o no privativa de libertad. De ahí precisamente deviene el juez unitario o tribunal unitario. Se dice que en el juicio oral la prueba que tiene mayor peso jurídico o la más importante serán las pruebas testimoniales y las pruebas periciales. ¿Por qué? Porque precisamente si estas personas se percataron de los elementos fácticos, es decir, de la historia del delito, tendrán pleno conocimiento de los mismos. Los harán exponer y hablar precisamente ante el juez oral de una manera clara y encaminada precisamente con el interrogatorio realizado por el fiscal o por la defensa y posteriormente por el contrainterrogatorio que realizan las partes intervinientes. A su vez, los peritos tendrán que exponer de forma clara, precisa y detallada todas aquellas operaciones técnicas y finalmente las conclusiones con las cuales emitieron ese dictamen pericial correspondiente. La mecánica cambia totalmente. No se expondrá como en el sistema inquisitivo mixto que conocemos, en donde un perito, cuando es llevado a juicio, únicamente ratifica el contenido de su dictamen pericial y en ocasiones las partes le hacen preguntas pertinentes sobre ese dictamen. Preguntas que siempre van dirigidas al tribunal como intermediario y este directamente realiza la pregunta al perito. En el sistema penal acusatorio la mecánica es totalmente distinta. Las partes se dirigen principalmente y directamente a su perito, conocido también por la ley adjetiva como operador técnico. Se dirigirán precisamente a él y es una mera plática, es decir, se le expondrán ampliamente cómo estableció su dictamen,
cómo lo elaboró y prácticamente él platicará la forma en que lo elaboró él mismo. Y en ese tenor nacerán las preguntas directas cuando es un interrogatorio. Y en el caso de que sea un contrainterrogatorio, la defensa o quien tenga esa postura en etapa de juicio podrá establecer preguntas sugestivas sobre lo que ya manifestó el perito. La misma mecánica se va a referir en cuanto a los testigos. Es por ello que efectivamente la mecánica cambia en el sistema penal acusatorio respecto de esas pruebas. Se dice pues que la etapa de juicio oral va a iniciar con el alegato de apertura expuesto por las partes. Posteriormente se ofertarán todas aquellas pruebas que consideren pertinentes las partes. La de mayor importancia podrá ofertarla al primero y desahogarse, y la de menor importancia o débil, por decirlo así, se ofertará al final según su estrategia por parte del fiscal o de la defensa. Es decir, no tiene un orden establecido en la ley. El orden lo van a establecer las partes según su interés de esa prueba. A su vez, también existen las pruebas instrumentales, que son todas aquellas documentales que obran en la carpeta de investigación. Por mencionar algunas, son precisamente facturas de bienes inmuebles, facturas que acreditan la propiedad de algunos bienes, ya sea bienes inmuebles o bienes muebles, perdón, o inmuebles, así como también escrituras públicas, etcétera, etcétera. No se deberá de confundir la prueba instrumental o documental, bien conocida, por la prueba documentada. Se dice que la prueba documentada es aquel registro que existe dentro de la carpeta de investigación cuando se ha ofertado una prueba anticipada. La prueba anticipada exclusivamente va a nacer a nivel de carpeta de investigación, cuando precisamente las partes, llámese fiscal o llámese defensa, porque en etapa de juicio no pueden ofertar esa prueba, la pueden ofrecer en la etapa de investigación, con la mecánica que establece la ley adjetiva de desahogarse con los mismos lineamientos y parámetros que en etapa de juicio oral. Es decir, se deberá de videograbar y establecer ese testimonio en una sala de juicio. Una vez que se desahogue la misma con esos lineamientos, se grabará y se documentará esa parte exclusiva de esa prueba y se engrosará en la carpeta de investigación. Cuando llegue la etapa de ofrecimiento de pruebas, esa prueba se anunciará como prueba documentada. El Código Nacional establece como registros de actuaciones. Dependiendo el código de la entidad federativa donde nos encontremos, le puede cambiar la denominación, pero de acuerdo a la doctrina y al Código Nacional, esa prueba anticipada se conoce como prueba documentada, distinto a la prueba documental. Todas las pruebas que se van a ofertar siempre se van a ofrecer en la etapa intermedia, es decir, ante el juez de control. Una vez que estas han sido admitidas, han sido depuradas y han sido analizadas por el juez de control, este dictará el auto de apertura a juicio oral y turnará esa carpeta de investigación con las pruebas admitidas de las partes al juez de juicio, que es quien va a conocer precisamente de esas pruebas admitidas y llevar a cabo el desahogo de todas aquellas pruebas. De ahí precisamente viene ahorita la lámina que estamos exponiendo, que es la mecánica y los pasos que se van a seguir en etapa de juicio. El alegato de apertura, finalmente se va a verificar la constitución del tribunal, la constitución de las partes, identificación de las mismas, finalmente el desahogo de las pruebas, como lo hemos mencionado, según el orden y la importancia que van a establecer las propias partes. Posteriormente, el interrogatorio realizado por el que ofertó la prueba y el contrainterrogatorio, que es el contrario del ofertor de la prueba. Y finalmente viene el alegato de clausura, que como se mencionó anteriormente, es una síntesis de todas aquellas pruebas que van a dar luz a la existencia de la teoría del caso con la cual se pretende ganar el asunto. Y finalmente viene el pronunciamiento de la sentencia. En ese tenor se constituye la etapa de juicio ante el juez de juicio.
Finalmente, el Ministerio Público y la defensa van a constar de toda la información que han expuesto anteriormente ante el juez de juicio, es decir, sus alegatos de apertura soportado con sus pruebas para establecer finalmente los alegatos de clausura, donde finalmente las partes le van a solicitar al juez de juicio la absolución, la condena o evidentemente la defensa en caso de la existencia de, más allá de la duda razonable, una total absolución porque no se acreditaron los elementos del delito. En el caso de que efectivamente el Ministerio Público acredite esa situación, otra parte interviniente que puede estar con él coadyuvando en etapa de juicio es la víctima o el ofendido. De aquí nace una nueva figura en el nuevo sistema penal acusatorio, que es el asesor jurídico. El asesor jurídico exclusivamente va a intervenir y coadyuvar a la víctima, no solamente a nivel carpeta de investigación, sino también en etapa de juicio. Va a tener las mismas facultades y prerrogativas que un abogado defensor. Va a tener los mismos derechos y va a tener las mismas habilidades que la defensa. Es decir, podrá acusar complementariamente al imputado, podrá ofrecer complementariamente las pruebas que se le haya olvidado al fiscal o Ministerio Público ofertar o soportar mayormente esa acusación, y en etapa de juicio podrá interrogar y contrainterrogar también a los intervinientes en los mismos. Evidentemente, el Código Nacional establece ciertas limitaciones en el sentido de aparecer esa figura. Es decir, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, el asesor jurídico podrá contar, según el Código Nacional o la ley adjetiva correspondiente a la entidad federativa, de 3 a 5 días para apostarse y apersonarse como asesor jurídico. Si lo hace dentro del término, tendrá las mismas facultades que la defensa para intervenir en cada una de las audiencias de juicio oral. Si no lo hace, evidentemente podrá estar presente en la audiencia, pero no podrá tener voz dentro de la misma. Por ello es importante que el asesor jurídico conozca bien el Código Nacional para establecer su coadyuvancia y su participación en la etapa de juicio. Para, en su caso así, darle mayor fuerza al fiscal y mayor apoyo a la víctima u ofendido del delito y buscar en su caso, ¿qué? Una condena que lleve evidentemente a una sentencia final al hoy imputado. Esa es una nueva figura que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. A grandes rasgos, eso es lo que hemos expuesto precisamente de los alegatos de apertura, alegatos de clausura y la etapa de juicio en el nuevo sistema penal acusatorio. Estamos a sus órdenes para desde este momento contestar todas aquellas dudas que se les hayan suscitado. Muchas gracias. Así es, profesor. Vamos a empezar ya con las preguntas. Y bueno, también por otro lado, los vamos a invitar a que nos ayuden con un pequeño sondeo, porque para nosotros también es importante que nos den sus opiniones. Al finalizar, estén muy atentos. Dejamos como unas preguntitas y un espacio libre para que también nos puedan dar sus comentarios y sobre todo, si están interesados en algún tema en específico que se tome, es muy importante que lo escriban para que nosotros podamos, ya sea invitar a algún profesor que esté especializado en este tema y que les pueda platicar de ello, y que también a la vez en esa sesión de preguntas puedan nutrirse ambos, ¿no? Que puedan debatir y que puedan solucionar todas sus dudas, sobre todo todos los chicos que pertenecen a la Universidad Tecnológica de México. Y bueno, vamos con una pregunta. Aquí nos dice Luis Antonio, gracias por estar con nosotros en este webinar. Solo se deben de exponer, así es, estamos recibiendo preguntas relacionadas al tema, pero nos pregunta, como parte defensora, tratando de salvaguardar a su defensa, dice, solo se deben de exponer preguntas relacionadas al tema, y como parte de defensora, tratando de salvaguardar a su defensa. No, solo aquí nos pregunta,
si solo deben de preguntar cosas relacionadas a, supongo que al caso, y como parte defensora tratando de salvaguardar su defensa. Bien, para contestar esa pregunta, cuando nos encontramos en la etapa de juicio ya propiamente lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio, la defensa, sí, por lo general, si es un testigo contrario, que se le llama también testigo hostil, podrá contrainterrogar de acuerdo a lo que él haya, es decir, lo que haya manifestado el testigo. Exclusivamente hará preguntas que le beneficien a su cliente, al imputado. Se dice que son preguntas sugestivas porque ya va implícita la respuesta. Es decir, si una manifestación que realizó el testigo dentro de la audiencia le favorece al imputado, cuando llegue el contrainterrogatorio por parte de la defensa, esta hará énfasis en esa situación. Ejemplo, yo no me percaté de que él estaba presente en ese cuarto cuando privaron de la vida a esa persona. La pregunta de la defensa sería la siguiente. Usted manifestó en su interrogatorio que no se encontraba en ese cuarto presente cuando sucedió el delito. ¿Es verdad? El testigo va a responder, así es. Esa es una pregunta sugestiva, que conocemos la respuesta, y evidentemente esa me va a servir para mi alegato de clausura. Es decir, a ese testigo me está afirmando que el imputado no se encontraba dentro de esa habitación cuando sucedió el delito. En ese tenor son las preguntas que se pueden realizar en beneficio del imputado. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta más. Nos pregunta Jokabet, ¿cómo serían las preguntas que se realizarían en el interrogatorio? Bien, las preguntas que se van a realizar en el interrogatorio, si el Ministerio Público inicia el mismo, porque es su prueba, o bien la defensa, porque es su prueba, son preguntas abiertas. Generalmente vamos a iniciar con un tema. Es decir, se le va a preguntar al testigo sus generales, si tiene interés en el juicio, y de ahí se le va a preguntar, ¿usted dónde se encontraba el día de los hechos? Y prácticamente es una plática, no como en el sistema inquisitivo, aclaro, en donde generalmente los abogados defensores hacen una mecánica en las preguntas. Que diga el testigo dónde se encontraba, que diga el testigo el lugar de los hechos, que diga el testigo la hora de los hechos. No, es meramente una plática. Es decir, se le va a dar confianza al testigo y se va a iniciar con el escenario del delito. ¿Dónde se encontraba usted el día de los hechos? Y prácticamente el testigo va platicando. Después de que platica, la defensa o el fiscal le podrán decir, ¿y luego qué pasó? Y si a mí me interesa un lugar en específico, se denomina subtema. En ese sentido, sí puedo afirmar la pregunta directa, que sería, ¿y qué pasó en ese cuarto en concreto? El testigo lo va a referir. Se va a iniciar evidentemente las preguntas generales, luego subtemas, y finalmente vamos a hacer énfasis en aquellas partes de la declaración que a mí me interesa probar en la teoría del caso. Por ello, van implícitas las preguntas que todos conocemos de lugar, modo, tiempo y ocasión, pero a una mera plática. Muchísimas gracias. Por otro lado, bueno, acá tenemos buenos comentarios. Sergio nos dice, excelente ponencia, maestro, muchas felicidades. Y bueno, tener contacto con usted siempre es un placer escuchar de sus conocimientos. Muchas gracias a Sergio por conectarse a este webinar. Vamos con una pregunta más. Nos dicen por aquí, Iván Francisco. Dice, ¿qué delitos van a ser evaluados y llevados a cabo por un colegiado? Bien, el tribunal colegiado, como lo comentamos, va a estar constituido de 3 jueces o, según la entidad federativa, hasta de 5. Se va a denominar uno de ellos el presidente del tribunal, al juez más antiguo en la experticia que tengan en los mismos. Y evidentemente van a ser colegiados cuando exclusivamente se trate de delitos graves, es decir, cuya penalidad de los mismos exceda de 5 años de prisión,
o en su defecto, dentro de los códigos adjetivos de cada entidad federativa o en su defecto del Código Nacional, establezca una lista de aquellos delitos considerados como graves. Reitero, todos aquellos delitos considerados como graves son los que va a conocer el tribunal colegiado. Por mencionar algunos, a manera de ejemplo, el homicidio calificado, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, la violación, etcétera. Esos son actualmente delitos graves y por lo tanto conocería un tribunal colegiado. A mayor abundamiento, también se dice que aquellos delitos que se persiguen de oficio, evidentemente, reitero, que sean considerados como graves, va a conocer un tribunal colegiado. Muchísimas gracias. Por otro lado, tenemos una pregunta de Manuel. Nos dice: hola, buenas noches. ¿En qué caso es pertinente la defensa activa? Bien, se va a establecer una defensa activa cuando precisamente la defensa considera que el imputado no cometió el delito y se encontraba en lugar diverso. Cuando mi interés recaiga sobre pruebas contundentes para destruir la teoría del caso en el sentido de afirmar que no cometió esa conducta ilícita el imputado, es cuando se establecerá, por estrategia, un alegato de apertura activo. En ese tenor, la defensa sí está obligada a exponer, evidentemente, la historia del delito, los elementos jurídicos, como lo comentamos, y finalmente, todas aquellas pruebas que van a destruir la teoría del caso del fiscal y que van a tener como fin acreditar que la no responsabilidad del imputado. Generalmente, el alegato de apertura activo va encaminado a acreditar la no responsabilidad penal del hoy imputado. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Karina Pérez, gracias por acompañarnos. Nos pregunta: tenía entendido que antes de establecer las medidas cautelares se pueden solicitar los medios de solución de controversias. ¿Es así o en cualquier momento? Se pueden establecer las medidas cautelares. Es un tema totalmente no ajeno, pero distinto en la etapa en que nos estamos exponiendo, es decir, la etapa intermedia. Precisamente la solución de conflictos los podemos ofertar o solicitar desde la etapa de investigación, que es exclusiva del Ministerio Público en la carpeta de investigación que se conoce, hasta antes del auto de apertura a juicio oral, lo establece el Código Nacional. Es la última oportunidad que tiene la defensa de ofertar un acuerdo reparatorio al fiscal. Las medidas cautelares es una cosa totalmente distinta a esta situación. Para no dejar la duda, las medidas cautelares se van a solicitar en la audiencia inicial, que esta exclusivamente está constituida una vez que se hace la formal imputación por parte del Ministerio Público. Y va a estar conformada de 4 partes, es la formal imputación, la declaración preliminar del hoy imputado, la solicitud del auto de vinculación a proceso, de la mano se solicita ahí la medida cautelar y finalmente el cierre de la investigación. Esa parte precisamente se va a solicitar dentro de la audiencia inicial. Muchísimas gracias, Karina. Esperamos que haya quedado resuelta tu pregunta. Vamos con Miguel Ángel. Nos pregunta: ¿a partir de qué fecha se va a llevar a cabo los juicios orales? En el Distrito Federal ya están instituyendo exclusivamente los delitos por querella. Entraron en vigor el 16 de enero de este año, exclusivamente por los delitos de querella. Los delitos graves van a entrar en vigor el 16 de junio del 2016, exclusivamente en el Distrito Federal. Y a nivel república, por la Constitución, establece que entrarán en vigor en junio del 2016 a nivel república. En ese tenor están obligadas todas las entidades federativas a homologarse al Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias, profesor. Vamos con Amairani. Nos dice: ¿las pruebas documentadas son las grabaciones del alegato de apertura? No. Las pruebas documentadas, como lo comentamos, son exclusivamente todas aquellas pruebas que se ofrecieron como prueba anticipada a nivel carpeta de investigación.
¿Cuáles son? La ley no establece un límite, pero exclusivamente y por experticia son exclusivamente las testimoniales y las pruebas periciales. Ejemplo, las testimoniales se pueden ofrecer como prueba anticipada porque el testigo que vaya a declarar vaya a fallecer, tenga una enfermedad terminal o viva fuera de la República Mexicana y no pueda regresar a declarar cuando se percató de la existencia de un delito. Y la prueba pericial, cuando esa prueba se dice que es de fácil consumación, es decir, que al realizarse el estudio se destruya o se consuma en su totalidad. En ese tenor, estas pruebas se van a ofertar con las mecánicas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales ante el juez de juicio. Y una vez desahogada esa prueba anticipada, reitero, que se va a ofertar en la carpeta de investigación a nivel de Ministerio Público, se va a reservar, se va a videograbar y recibe ahí el nombre de prueba documentada. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿se puede interrogar a cualquiera que esté involucrado en el caso? Así es, si se ha ofertado a esa persona como testigo de acuerdo a su alegato de apertura y a su autoridad del caso, evidentemente sí se le puede preguntar a cualquier persona que conozca del delito. Muchas gracias. Adriana nos pregunta, bueno, quiere aclarar una duda, dice, o sea que debemos realizar preguntas que nos induzcan a lo que queremos probar, ¿son libres? Es correcto. Si es interrogatorio, son libres. La única clausura o candado que establece la doctrina y también el Código Nacional es que no sean sugestivas cuando es un interrogatorio. Viene propiamente en el Código Nacional que se entiende por pregunta sugestiva y es el único candado que establece en el interrogatorio directo, también conocido. A contrario censu, el contrainterrogatorio va encaminado a preguntas exclusivamente sugestivas. No se sugiere que sean preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de destruir la teoría del caso del que está preguntando. Evidentemente porque es un testigo hostil y va a destruir su teoría del caso. Por ello, se establece en el Código Nacional y en la doctrina que cuando es un contrainterrogatorio tendrán mayor peso y eficacia las preguntas sugestivas y cuando es un interrogatorio directo, precisamente serán preguntas directas y abiertas. Muchas gracias. Por otro lado, Kimberly nos dice, ¿qué es una prueba pericial? Una prueba pericial es aquella precisamente que se va a desahogar por una persona denominado perito, que tiene los conocimientos técnicos, científicos o de una arte y que va a auxiliar al juez, a un abogado o al fiscal sobre cierta materia que ellos desconocen. De ahí el nombre de perito. La ley establece precisamente que todo perito es aquella persona que tiene la experticia y los conocimientos adecuados sobre artes, ciencias y técnicas que van a ilustrar en un juicio, reitero, al fiscal, a la defensa y al tribunal. Precisamente una vez que tienen esos conocimientos, ellos van a rendir un dictamen, un documento por el cual estudiaron qué personas, objetos, animales, lugares y van a establecer sus conclusiones sobre lo que exclusivamente les está pidiendo las partes. De ahí el nombre de prueba pericial. Muchas gracias. Otra pregunta más es, ¿la sentencia se dicta en la misma audiencia de juicio oral? Así es. El juez de juicio, una vez que ha escuchado los alegatos de clausura por parte de las partes, va a dar un receso. Puede dar un receso de horas o si es un delito grave, puede dar un receso, la ley señala de 24 horas y los va a citar dentro de las 24 horas para dar lectura a la sentencia. Esa sentencia exclusivamente va a determinar el juez de juicio si es penalmente responsable o no, porque evidentemente quien va a establecer los años es el juez de ejecución de sanciones penales. Una vez dictada la sentencia, el juez de juicio remitirá los autos, mal llamados autos, que sería ahí precisamente el expediente completo al juez de ejecución de sanciones penales, que es el que va a individualizar la pena. Vamos con una pregunta más.
Ok, la gente que nos está preguntando acerca del material de la sesión y del profesor, no se preocupen, sí se va a compartir. Nosotros quisiéramos que fuera totalmente inmediato, aquí terminando la sesión. Sin embargo, lleva un proceso, pero el día de mañana, por supuesto, con todo gusto ya ustedes podrán revisarlo. Recuerden que pueden entrar a www.blogs.unitec y ahí pueden encontrar la información en un blog ya capturada, o bien pueden visitarnos en YouTube de Unitec y ahí tendrán la grabación de esta sesión para la gente que se lo perdió, y también podrán consultar la presentación del profesor para analizarlo un poco más en SlideShare de Unitec y ahí podrán consultarlo. Por otro lado, Mario nos dice, hola, buenas noches. Ya se está capacitando a los del MP y policías para no echar a perder los juicios en que participan. Me refiero al resultado del primer juicio oral. Pues bueno, dicen que no es correcto hablar de las instituciones para bien o para mal, pero conforme a ello, al parecer ya se están capacitando algunos servidores públicos. Sería muy atrevido decirlo que al 100% ya se capacitaron, o al 50% o al 20%. Lo único que les puedo exponer es que precisamente en la Procuraduría del Distrito Federal, los ministerios públicos que ya han sido capacitados se les dio el nombre de ministerios públicos de litigación, que son aquellos que evidentemente conocen el sistema penal acusatorio, y los jueces, el presidente del tribunal estableció que los jueces de juicio y los jueces de control son los jueces con mayor experiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado Federal, es decir, los más antiguos. Quizá yo tengo unas opiniones personales que, bueno, me las reservo. Si es bueno o es malo tener ese tipo de jueces, lo único que les puedo decir es que el sistema penal acusatorio está instituido, como se comentó, para evitar que las cosas lleguen a juicio. Debe de ser más flexible y debe de prevalecer los acuerdos reparatorios y evitar que todo llegue a juicio. Esa es la espina medular del sistema penal acusatorio. Si nuestras autoridades, llámese ministerios públicos y llámese jueces, que son los que imparten justicia al fin del día, están sensibilizados con el sistema, tendrá buen auguro y éxito nuestro sistema penal acusatorio. Pero si evidentemente están casados con el sistema inquisitivo, pues se augura deficiencias precisamente en la impartición de justicia. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Híjole, nos están llegando varias preguntas en este momento. ¿Quiénes tienen acceso al contenido de la carpeta de investigación y cuál es su fundamento legal? Edson. Primordialmente tienen acceso, evidentemente, el fiscal, la víctima o el ofendido. Una vez que el imputado se le hace la formal imputación por parte del fiscal, ya sea a nivel carpeta de investigación o ante el juez de control, por disposición oficial y por el principio de igualdad de armas y de contradicción, en el momento que se apersone el imputado con su abogado defensor, se le dará copia de toda la carpeta de investigación gratis. Aquí ya no existe un costo y no se reservan las actuaciones como en el sistema inquisitivo. Es decir, está obligado el fiscal, repito, a nivel de investigación, llámese Ministerio Público o ante el juez de control, a darle copia de toda la carpeta de investigación para una adecuada defensa. De ahí el principio de igualdad de armas. Vamos con una pregunta más. Nos dice Claudia, gracias por esta interesante plática. Mi pregunta es, ¿solo la víctima puede solicitar la intervención del asesor jurídico? Sí, toda vez que el asesor jurídico es exclusivamente, de la víctima u ofendido. Él representa los intereses personales de la víctima u ofendido del delito. No hay que confundir con el Ministerio Público o Fiscal, que es el representante social y que por disposición de la Constitución tiene el poder de representar a todos los gobernantes en la comisión de un delito. El asesor jurídico va a representar los derechos fundamentales de la víctima durante la carpeta de investigación o bien durante la etapa de juicio, con el fin de soportar la acusación y trabajo del fiscal. Muchas gracias.
Ok, tenemos acá otra pregunta. Jesús Omar nos dice, me parece excelente este tipo de documentales, pero deberían de hacer una tribuna para que nosotros como oyentes podamos asistir, que nuestro conocimiento se vaya ampliando y no tengamos ese temor del día de mañana de que sea la primera vez, sino ya estar presenciando este tipo de debates. Gracias, buena noche. Me imagino los juicios orales, ¿no? Aquí en Unitec los alumnos, incluso hay un posgrado en juicios orales y tienen una sala como tal de juicios donde hacen ese tipo de ejercicios. ¿No es así, profesor? Así es. Para darle mayor interés a este alumno, efectivamente en nuestro campus existe la maestría en juicios orales y efectivamente las cátedras o materias que yo imparto, existe la sala de juicio oral, que es totalmente igual a una sala de juicio oral que hoy conocen ustedes en el Tribunal de Distrito Federal, en el Estado de México. Y evidentemente su servidor establece simulacros de las partes del juicio, a fin de que el alumno pierda miedo al escenario, maneje el escenario y tenga buena argumentación jurídica para dirigirse ante el tribunal y evidentemente tener los conocimientos plenos. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta más. Dice, hola, buenas noches. ¿Qué delitos incluye el tribunal unitario? Todos los delitos que no son graves, es decir, cuya penalidad es menor a 5 años o todos aquellos delitos que se persiguen por querella, que significa a petición de parte, cuya pena también sea alternativa, es decir, privativa o multa o no sea privativa de libertad. Una pregunta más de Georgina, dice, en la introducción se contará la historia del delito de forma concreta y lo más breve o puede ser amplia. Si es fiscal, sí debe de ser detallada, precisamente para darle interés al tribunal, porque el fiscal es la institución que siempre va a acusar al imputado. Evidentemente tiene que establecer la mecánica de los hechos, primero en forma general y finalmente en forma detallada de lo que a él más le interesa probar. Nos dice por acá Eric, ¿es correcto llamar al activo de delito imputado en la estampa de juicio o es correcto llamarlo acusado? No. En el nuevo sistema penal acusatorio también cambia la terminología. Es importante que aquí efectivamente, desde que es la investigación hasta precisamente en la etapa de juicio oral, se le va a denominar imputado. Efectivamente, en el sistema inquisitivo cambia el nombre del probable responsable. A nivel averiguación previa, que es el nombre que se le da, recibe el nombre de ¿quién? De inculpado o de probable responsable. A nivel de juicio recibe el nombre de procesado. Y finalmente a nivel de sentencia recibe el nombre de sentenciado. En el sistema penal acusatorio, el hoy imputado siempre va a definir ese nombre o recibir ese nombre que es imputado. De ahí el nombre de formal imputación. Aquí hay otra pregunta de Eric Iván, nos dice, ¿qué puede decir de la reciente declaración del Senado de la República del 17 de septiembre pasado, en el que se indica el inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Distrito Federal el 26 de febrero del 2016? Bueno, si su servidor se equivocó en la fecha, más o menos o un mes más, evidentemente entró en vigor por delitos por querella en esa fecha que refiere el compañero, que fue en febrero del 2016. Reitero, de los delitos exclusivamente por querella, no delitos graves. El Código Nacional de Procedimientos Penales en los transitorios establece precisamente la entrada en vigor de ese código y ese establece que el 16 de junio del año próximo, es decir, del 2016, entrarán en vigor los delitos graves en el sistema penal acusatorio exclusivamente en el Distrito Federal. Por otro lado, nos preguntan, Carmín, dice, buenas noches, ¿las preguntas también son calificadas de legal? No en el sistema, no como los conocemos en el sistema inquisitivo. En el sistema penal acusatorio, cuando alguien hace una pregunta, precisamente de ahí nace el término de objeción, objeción a las preguntas. Se va a establecer la objeción si es insidiosa, si es
confusa, si es sugestiva. Ejemplo, cuando alguien realiza una pregunta, inmediatamente el contrario levantará la mano dirigiéndose al tribunal y gritará, objeción, confusa. El tribunal, evidentemente, si no entiende, le dirá a la persona que objetó esa pregunta que aclare o precise en qué consiste esa objeción. Pero la mecánica precisamente es esa. Se dirige al tribunal y se gritará objeción y acompañada del término que consideramos cabe esa pregunta. Por otro lado, José Luis nos dice, buenas noches. Al momento de preguntar, tiene que existir un orden. Por ejemplo, primero la defensa, luego el Ministerio Público y al final el asesor jurídico. No. Cuando se interroga, quien evidentemente ofrece la prueba es el que tiene el uso de la palabra como pregunta directa. Posteriormente, una vez que acabe todo su interrogatorio, llámese fiscal, evidentemente si él acabó de preguntar, como él representa a la víctima, el juez dará el uso de la palabra al asesor jurídico para que él amplíe las preguntas si omitió algunas, precisamente el fiscal. Posteriormente le dará el uso de la palabra a la defensa para repreguntar a ese testigo. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de José Cristian Tapia. Nos dice, ¿el defensor privado puede solicitarlas? Si es así, ¿en qué momento se solicita y cuáles pueden ser esas medidas cautelares? Estas se van a solicitar exclusivamente ante el juez de control en la audiencia inicial, una vez que el juez de control ha dictado el auto de vinculación a proceso. Ahí es donde se van a solicitar todas y cada una de las medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si mal no recuerdo, estas medidas cautelares se encuentran en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay una lista ahí del número de medidas cautelares que evidentemente va a solicitar el fiscal. La ley establece que por disposición oficial, es decir, la Constitución, hay unas que son de oficio, como es la prisión preventiva, pero exclusivamente de aquellos delitos que establece la Constitución. Ahí en ese tenor se van a solicitar las medidas cautelares. Bueno, por acá nos dicen, gracias al maestro por responder nuestras preguntas, sigan haciendo esta clase de videoconferencias. Pues gracias a ustedes, para nosotros también es muy importante que a ustedes participen, que esto les ayude y por supuesto no olviden, déjenos sus comentarios, déjenos las propuestas de sus temas, qué les gustaría abordar, qué les gustaría que nosotros abordáramos con los docentes de aquí de la Unitec, que bueno, que como ustedes saben, tienen mucha experiencia también en el ámbito profesional y que por supuesto sería para seguir enriqueciendo todos estos conocimientos. Pues se nos ha terminado el tiempo, muchísimas gracias. Acá tenemos también más felicitaciones para el profesor, excelente webinar. Gracias al maestro Ramiro Vallejo por contestar mis dudas, nos dice Kimberly. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta sesión. ¿Algo con lo que quiera cerrar, profesor? Pues bueno, yo les invito a que se inscriban en esta universidad. Evidentemente, su servidor es profesor de la maestría en juicios orales y existen materias de mayor interés y más aún existe la práctica profesional que su servidor le da a sus alumnos para que evidentemente en el campo profesional, que es la vida, sean de los mejores abogados postulantes o mejores servidores públicos que nos van a representar en la sociedad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.